Desde el principio de la humanidad, los sueños han sido una puerta entre dos mundos, el visible y el invisible. Cuando el cuerpo duerme, la mente se aquieta y el espíritu escucha. La Biblia afirma que Dios habló a reyes, profetas y hombres comunes por medio de sueños. No fue casualidad. Un lenguaje elegido. Antes de que existieran los libros sagrados, Dios usó la noche como su sala de audiencias. Jacob huía de su hermano cuando se quedó dormido en el desierto. No tenía templo, ni altar, ni sacerdote, solo una piedra como almohada. Pero esa noche vio una escalera que unía el cielo con la tierra, y ángeles que subían y bajaban. Al despertar dijo: «A este lugar es casa de Dios». José, el hijo de Jacob, recibió sueños que mostraban su futuro cuando aún era un pastor despreciado por sus hermanos. Esos sueños lo llevaron de esclavo a gobernador. El faraón soñó con vacas flacas y gordas. Ese sueño salvó a una nación del hambre. Daniel interpretó sueños que anunciaron la caída de imperios. Y el libro de Job declaran: Dios habla una y otra vez, pero el hombre no lo percibe. Habla por sueños, por visiones nocturnas. Esto nos conduce a una pregunta que atraviesa los siglos. ¿Y si Dios todavía habla así? La diferencia entre un sueño común y un sueño espiritual. No todos los sueños son mensajes. Muchos son reflejo del cansancio, del miedo o de los pensamientos del día. Pero hay sueños distintos. Sueños que parecen venir de otro lugar. Un sueño espiritual tiene características claras. No se siente vacío. No es caótico. No se olvida fácilmente. Queda grabado. No produce solo imágenes. Produce significado. La persona despierta con una sensación interior. Esto no fue normal. No es miedo, no es ansiedad. Es reverencia, como si alguien hubiera tocado el alma mientras el cuerpo dormía. El lenguaje simbólico de Dios, Dios, rara vez habla en sueños con frases directas. Habla con símbolos. Un río puede significar vida. Una tormenta puede significar prueba. Una luz puede significar dirección. Una puerta puede significar oportunidad. Una caída puede significar advertencia. Así lo hacía con José. Así lo hacía con Daniel. Así lo hacía con los profetas. Porque el lenguaje del espíritu no es literal, es profundo. Por eso, muchos sueñan, pero pocos entienden. Cuando el sueño trae advertencia, en la Biblia hay sueños que salvaron vidas. José fue advertido en sueños para huir con María y el niño Jesús a Egipto. Los sabios recibieron sueños para no volver con Herodes. Abimelech fue advertido para no tocar a Sarán. Estos sueños tenían algo en común. Traían urgencia, no eran bonitos. Eran claros. No eran largos, eran precisos y siempre tenían un propósito: proteger. El miedo a los sueños. Muchas personas sienten temor cuando sueñan cosas extrañas. Piensan que todo sueño es negativo o peligroso. Pero en la Biblia, los sueños de Dios no producen terror, producen respeto. El miedo viene cuando no se entiende. Por eso la Escritura dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Un sueño de Dios no esclaviza, despierta, no confunde, ilumina la noche como lugar de revelación. Cuando el mundo calla, Dios puede hablar. Cuando no hay ruido externo, el corazón escucha. Por eso muchos sueños espirituales ocurren en momentos de crisis, dolor o decisión. Dios no grita, susurran, y lo hace cuando el alma está abierta. La primera señal deja huella. La primera señal de que un sueño puede venir de Dios es esta: no se borra. Pasan días y sigue ahí. Vuelves a recordarlo sin querer. Te preguntas qué significa, te incomoda, pero también te atrae. Es como una semilla plantada en la mente. La pregunta inevitable: si Dios habló así antes, ¿por qué no ahora? Tal vez el problema no sea que Dios no hable, sino que hemos dejado de escuchar. Vivimos rodeados de ruido, en pantallas, en prisas, en preocupaciones, pero la noche sigue siendo un espacio sagrado. El mismo Dios que habló a Jacob, José y Daniel puede hablar hoy. Si Dios habla en los sueños, entonces debe existir una manera de reconocer su voz. No todos los sueños vienen del cielo. Algunos nacen de la mente cansada, otros del miedo,
otros de los deseos ocultos del corazón. Pero los sueños que provienen de Dios tienen un sello distinto. No gritan, no confunden, no destruyen, transforman en primera señal. El sueño trae claridad, no caos. Un sueño de Dios puede ser misterioso, pero no es desordenado. Puede usar símbolos, pero no es absurdo. Aunque no se entienda de inmediato, deja una sensación de dirección. Cuando José soñó que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante él, no entendió el momento, pero comprendió que ese sueño hablaba de su destino. Cuando el faraón soñó con las vacas flacas y las espigas secas, supo que no era un sueño común. Era una advertencia. Los sueños de Dios no son ruido mental, son mensajes con propósito. Segunda señal en el sueño, deja una huella espiritual. Un sueño común se olvida con el paso de las horas. Un sueño espiritual permanece. Te acompaña durante el día, vuelve a tu memoria sin que lo busques. Te provoca preguntas. No se disuelve, se instala. Es como una voz silenciosa que insiste, esto tiene significado. Muchas personas dicen, no sé por qué, pero ese sueño no me deja en paz. Eso es señal de que tocó algo más profundo que la imaginación. Tercera señal, produce reverencia, no miedo. Los sueños de Dios no producen pánico, producen respeto. Jacob despertó temblando, pero no aterrorizado. Dijo, ¿cuán terrible es este lugar? Queriendo decir sagrado, no espantoso. Un sueño de Dios no paraliza, despierta conciencia. Puede advertir, puede corregir, puede confrontar, pero siempre lo hace con sentido, nunca con crueldad. Cuarta señal, está en armonía con la verdad en Dios. No se contradice. Un sueño verdadero no lleva a la destrucción moral, al odio, ni a la desesperanza. No impulsa al pecado, ni al orgullo. Los sueños divinos conducen a la humildad, reflexión, arrepentimiento, cambio y obediencia. José no usó sus sueños para engrandecerse. Daniel no los usó para dominar. Los usaron para servir. ¿Por qué algunos sueños se repiten? En la Biblia, cuando un sueño se repite, significa urgencia. El faraón soñó 2 veces lo mismo. José tuvo 2 sueños similares. Nabucodonosor tuvo visiones reiteradas. La repetición no es casualidad. Es insistencia divina. Cuando un sueño vuelve, no es para asustar. Es para llamar la atención. Como si el cielo dijera, no ignores esto. El peligro de interpretar sin sabiduría. Uno de los mayores errores es interpretar los sueños solo con emociones. Muchos confunden sus deseos con mensajes divinos. Otros convierten cualquier imagen en profecía, pero en la Biblia, los sueños siempre fueron examinados con prudencia. Daniel oraba antes de interpretar. José reconocía que la interpretación venía de Dios, no de él mismo. El sueño no se impone, se discierne. El silencio después del sueño. Curiosamente, muchos sueños de Dios no exigen acción inmediata. Esperan. José tuvo que esperar años. Abraham soñó y caminó décadas. Jacob soñó y siguió su camino. El sueño no acelera el tiempo, prepara el corazón. El sueño como espejo del alma. Algunos sueños no vienen para mostrar el futuro, sino para revelar el interior. Sueños donde uno cae, donde huyen, donde pierde algo. Pueden ser llamados al cambio. Dios usa la noche para hablar lo que el día no escucha. La pregunta más importante no es solo, ¿fue Dios quien me habló?, sino, ¿estoy dispuesto a escuchar? Porque muchos reciben sueños, pero pocos los toman en serio. Cuando una persona despierta, después de un sueño que siente distinto, no despierta igual que otros días. Hay una inquietud interior. No es miedo, no es simple curiosidad. Es una sensación de haber tocado algo sagrado. La pregunta no es solo, ¿fue Dios quien me habló? La verdadera pregunta es, ¿qué hago ahora con este mensaje? Porque un sueño de Dios no es para entretener, es para transformar. El primer paso, guardar silencio interior en la Biblia. Cuando alguien recibía un sueño o una visión, no corría a contarlo como si fuera un espectáculo. Primero, guardaba silencio. María guardaba estas cosas en su corazón. Daniel meditaba. José reflexionaba. Jacob erigió una piedra como memorial. El sueño no se debe apresurar,
Debe reposar, porque la prisa distorsiona y la emoción confunde. Un sueño espiritual necesita tiempo para revelarse. El segundo paso, examinar el contenido, no basta con recordar las imágenes. Hay que observar el mensaje. ¿Qué sentimientos dejó? ¿Trajo paz o inquietud? ¿Invita a cambiar algo? ¿Llama a acercarse más a Dios? ¿Confronta una conducta? ¿Advierte de un peligro? Dios no habla para entretener, habla para guiar. Si un sueño solo provoca orgullo, miedo extremo o confusión constante, no viene del cielo. Pero si provoca reflexión, humildad y deseo de mejorar, puede ser una llamada divina. El tercer paso, compararlo con la verdad en la Escritura. Ningún sueño verdadero contradice los principios eternos. Dios no envía sueños para justificar violencia, engaño o egoísmo. Los sueños de Dios nunca dicen, haz daño. Nunca dicen, exáltate. Nunca dicen, rompe lo correcto. Siempre llaman a la luz. Por eso Daniel decía, la interpretación pertenece a Dios. No a la emoción, no al miedo, no a la fantasía. El cuarto paso, la oración antes de actuar, se ora. No para exigir explicación, sino para pedir entendimiento. Porque el sueño es semilla. La oración es agua. Sin oración, el sueño se seca. Con oración, el sueño florece. Muchos errores espirituales nacen cuando la persona actúa sin discernir. Dios no empuja, Dios guía. Cuando el sueño anuncia cambio, algunos sueños anuncian transformación personal. José soñó con grandeza, pero antes tuvo que pasar por humillación. Jacob soñó con ángeles, pero luego luchó con su carácter. Jonás fue advertido, pero huyó. El sueño no elimina el proceso, lo inician a veces. El sueño no muestra el camino, muestra el destino, y entre ambos hay desierto. Los sueños que llegan en tiempos de crisis. Curiosamente, muchos sueños espirituales llegan cuando la persona está rota. Cuando hay dolor, cuando hay pérdida, cuando hay miedo, cuando hay decisión, porque cuando todo se derrumba, el alma se vuelve receptiva. Dios no siempre habla en los momentos de éxito, habla en la noche del alma. Así fue con Jacob huyendo, con José encarcelado, con Daniel cautivo, con Pedro dormido en prisión. El sueño llega cuando ya no queda fuerza humana. El error de buscar sueños sin buscar a Dios. Hay personas que desean sueños, pero no desean obedecer. Buscan visiones, pero no buscan transformación. Esto es peligroso. El sueño no es un fin, es un medio. Dios no quiere impresionar, quiere restaurar. El sueño no sustituye la fe, la confirma. Cuando el sueño no se cumple de inmediato, uno de los mayores conflictos es la espera. José soñó siendo joven y vio el cumplimiento siendo adulto. Abraham soñó con descendencia y esperó décadas. El tiempo no invalida el sueño, lo purifica, porque si se cumpliera rápido, el corazón no estaría preparado. Dios forma primero el carácter, luego cumple la promesa. Sueños que revelan advertencias. Hay sueños que no prometen gloria, sino protección, como el sueño del faraón, como los sueños de José sobre Herodes, como los sueños de Abimelech. Estos sueños no vienen a asustar, vienen a salvar. Muchos accidentes fueron evitados por personas que obedecieron un sueño. No por superstición, por discernimiento. El peligro del orgullo espiritual, uno de los mayores riesgos, es pensar Dios me habla solo a mí. Los verdaderos sueños producen humildad, no superioridad. José no se proclamó profeta. Daniel no se proclamó santo. Jacob no se proclamó elegido. Se postraron, porque quien recibe un mensaje divino no se engrandece, se responsabiliza. El sueño como espejo del futuro. Algunos sueños no muestran eventos, muestran direcciones. No dicen harás esto, dicen prepárate. No dicen mañana sucederá, dicen tu vida cambiará. El sueño abre la conciencia al propósito. La gran pregunta: Dios puede hablar en sueños, pero ¿estamos dispuestos a obedecer cuando habla? Porque muchos quieren escuchar, pero pocos quieren cambiar. En el sueño no es premio, es llamado.
Hay un misterio que atraviesa toda la historia humana. Dios no ha dejado de comunicarse con el ser humano. Cambian los tiempos, cambian los lenguajes, cambian las culturas, pero la voz permanece. A lo largo de las Escrituras, los sueños aparecen como una puerta abierta entre el cielo y la tierra, no para satisfacer curiosidad, sino para salvar, advertir, guiar y transformar. Pero existe una pregunta que casi nadie se hace. ¿Qué ocurre cuando Dios habla y nadie escucha? El peligro de ignorar los sueños. En la Biblia, ignorar un mensaje divino siempre tuvo consecuencia. El faraón escuchó el sueño y se salvó del hambre. Nabucodonosor fue advertido y cambió por un tiempo. Jonás recibió una palabra y huyó, y terminó en el vientre del pez. No porque Dios castigara, sino porque la desobediencia cierra puertas de protección. El sueño no obliga, advierte. Quien escucha se protege. Quien ignora se expone. ¿Por qué Dios eligió los sueños? Dios pudo hablar de muchas formas, pero eligió la noche. ¿Por qué? Porque el orgullo duerme, porque la mente se aquieta, porque el ruido se apaga. El sueño es el único momento donde el ser humano no controla nada. Ahí, Dios puede sembrar, no invade, no grita, no impone, susurra en el lenguaje que une cielo y tierra. Los sueños conectan dos mundos, el consciente y el inconsciente, el humano y el divino, el tiempo y la eternidad. Por eso el último libro de la Biblia dice: a vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. No es pasado, es promesa. La diferencia entre quien sueña y quien escucha. Muchos sueñan, pocos interpretan, menos aún obedecen. El sueño no es señal de elección. La obediencia sí. Dios no busca personas con visiones. Busca corazones dispuestos. La gran advertencia final. No todo sueño es divino, pero todo sueño puede ser una oportunidad. Una oportunidad de reflexionar, de examinar la vida, de acercarse a Dios. En la pregunta no es si Dios habla, la pregunta es si el corazón está despierto. El mensaje eterno: si alguna vez has tenido un sueño que no puedes olvidar, si alguna vez despertaste con una sensación extraña, si alguna vez sentiste que ese sueño tenía significado, tal vez no fue casualidad, tal vez fue una llamada suave, tal vez fue una advertencia, tal vez fue una guía, porque Dios no deja de buscar al ser humano, ni siquiera cuando duerma. En conclusión, a los sueños no son magia, no son superstición, no son simple imaginación, son un idioma antiguo, un idioma que el cielo usa cuando la tierra guarda silencio. Y quizás, hoy, más que nunca, necesitamos volver a escuchar. Si esta historia tocó tu corazón o te hizo reflexionar, apóyanos con un like y suscríbete a Historias Sagradas del Pasado para seguir descubriendo los misterios ocultos de la Biblia y de la historia antigua. Déjanos en los comentarios qué sueño recuerdas que nunca pudiste explicar. Tu comentario puede ayudar a otros que también buscan respuestas. Comparte este video con alguien que ama los misterios espirituales y las historias del pasado. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando los secretos que el tiempo quiso esconder.